Hola a todos, que el Señor les bendiga, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Alvarado y me da gusto que estén con nosotros una vez más para compartir de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hacer algo quizás un poquito diferente, es algo que lo hacíamos en las primeras transmisiones que comenzamos a hacer, porque quiero cantar una canción, una canción bien antigua, y que la escogí puntualmente porque tiene harto que ver con el tema y de hecho es sacada de este mismo libro del cual estamos estudiando y del capítulo y del versículo, uno de los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que vamos a ver cómo nos sale. A ver ahí, sí. Ya, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien. Ok. Nosotros el día de hoy vamos a ver seguimos viendo el libro de la primera carta de Juan, estamos en el capítulo 4, y hoy día vamos a ver de los versículos del 7 al 11. Y esta canción toma el primer y creo que el segundo versículo de lo que vamos a ver hoy día, o sea, sería el versículo 7 y parece que el 8. Ahí ustedes, o después nos vamos a dar cuenta si es así. Pero esta es la canción que quiero cantar para ustedes que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Amados, amémonos unos a otros, sí, amémonos, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Y dice de nuevo: amados, amémonos unos a otros, sí, amémonos, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Ok, bien, entonces aquí le vamos a bajar el volumen a la guitarra para que no nos moleste. Bien. Ya, ahora sí nos acomodamos mejor. Ahí estamos bien. Creo que sí, ahí sí. Bien. A todas las personas que se están integrando a nuestra transmisión, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, qué rico que estén con nosotros. No se olvide de compartir la transmisión, no se olvide de darle un me gusta, y eso es muy importante porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el algoritmo de Facebook o de YouTube, porque estamos también en YouTube, ayuda bastante para que los videos tengan más promoción, por decirlo así, para que se promocionen mejor. Así que no se olvide de darle ahí el famoso me gusta que muchas veces necesitamos. Bien, como decía la canción, y como dice los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy, estamos ya en el capítulo 4, versículos 7 al 11. Si no me equivoco, creo que esa canción está sacada de la Reina Valera, de la versión Reina Valera. Y la Biblia de las Américas, la cual vamos a estar leyendo en el día de hoy, es bien parecida, las versiones son muy parecidas con la Reina Valera. Por decirlo así, podríamos decir que esto es más actualizado a lo que es la Biblia de las Américas. Y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es lo que estaba diciendo la canción. El que no ama, sí, entonces tenía razón, era el 7 y el 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, creo que si uno hiciera una pregunta así como bien básica, ¿cuál es la palabra que más se repite en estos versículos? Es amor, amados, y es lo que más se destaca. Entonces, claramente, y es imposible de nuevo que no podamos entender de qué está hablando Juan en estos versículos. O sea, de hecho, el tema general de la carta en general está hablando del amor y de nuevo, y a Juan se le conoce como el discípulo del amor, el discípulo amado. Entonces, obviamente que la carta de Juan está llena de amor, amor, amor. Se me vienen canciones, a la cabeza, quizás canciones no cristianas. Amor, 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 o amor, amor, amor. Bueno, eso es un paréntesis, pero decíamos recién que Juan está diciendo en todos estos versículos, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, en fin. Entonces creo que es imposible no decir de qué estará hablando Juan en estos versículos. Es como bien básico. Ahora hay un detalle bien importante que nosotros vemos en estos 5 versículos que nosotros acabamos de ver, que llaman mucho la atención y quizás esto nos va a ayudar mejor a hacer un poquito esto que vamos a compartir el día de hoy, porque aquí yo saqué 3 puntos. Hay muchos predicadores y hay muchos profesores que enseñan que uno tiene que tener puntos en sus sermones. Eso es relativo, de nuevo. O sea, cada cual lo hace como a uno mejor le acomoda. Pero en esto yo encontré 3 puntos que nos pueden ayudar bastante y que nos van a ordenar un poquito mejor lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Por ejemplo, en el primer punto yo destaco el amor de Dios. En el segundo punto, el amor viene de Dios. Y en el tercer punto, Dios es amor. ¿Ok? Entonces es como bien fácil de recordarse, es fácil de entender, porque el amor es de Dios. Primer punto, el amor viene de Dios y Dios es amor. Entonces volvamos a lo que estábamos viendo en los versículos 7 y también vamos a leer el 8, que decía, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, en estos 3 puntos que nosotros acabamos de mencionar, el amor de Dios, el amor viene de Dios y Dios es amor, es donde se concentran todo lo que nosotros vamos a estar viendo ahora, porque Juan destaca que Dios ha demostrado su amor hacia nosotros, lo que decía el versículo 9. Porque si nosotros vemos el versículo 9, dice, en esto manifestó el amor de Dios en nosotros, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Entonces, podemos ver que este versículo engloba estos tres puntos que nosotros acabamos de mencionar recién, que lo que sería el amor de Dios, el amor viene de Dios y Dios es amor. Lo voy a estar repitiendo para que, como dicen los profesores también, la repetición nos va a traer, nos va a ayudar a recordar mejor, porque si nosotros vemos y lo sabemos, los que somos hijos de Dios, sabemos perfectamente que Dios demostró su amor enviando a su Hijo a este mundo. Entonces ahí vemos estos 3 puntos reflejados en esa sola acción que Dios hizo por nosotros. El amor es de Dios, o el amor de Dios, el amor viene de Dios y Dios es amor. Ahora, un detalle no menor, y si ustedes se dieron cuenta en esto, en el versículo 9 que yo acabo de leer recién, no sé si les hace pensar en otro versículo. Lo voy a leer de nuevo, el versículo 9. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y yo creo que muchos de ustedes ya están pensando, ya sé a cuál te refieres.
el versículo famoso que todo cristiano se sabe de memoria y que se debiese saber de memoria. O sea, creo que el cristiano que no, incluso hasta creo que un inconverso se lo sabe de memoria. Escuché muchos amigos que no eran cristianos que decían, cuando los canutitos ahí, porque así llamaban a los cristianos allá en Chile, no sé cómo los llaman en otros lados, no sé, quizás usan la misma expresión, los canutos, y decían, no, si los canutos cuando salen a predicar dicen el famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, se dan cuenta que es un versículo que todo cristiano debiese saber y si no te lo sabes, entonces tienes tarea para la casa. Pero si ustedes se fijan, y lo que estábamos diciendo recién, que esto se parece mucho a lo que está diciendo Juan en el versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Y sigue diciendo acá en el versículo 9, para que vivamos por medio de Él. Y el Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se dan cuenta, son como bien parecidos estos versículos que acabamos de destacar. El versículo 9 de la carta de Primera de Juan y el Evangelio de Juan, que es el famoso versículo 3:16, Juan 3:16. Entonces, en el primer punto que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy, que el amor es o el amor de Dios o el amor es de Dios. Como veíamos recién en estos dos versículos, primera de Juan 4:9 y Juan 3:16, podemos ver claramente que el amor, podemos ver claramente el amor de Dios. O sea, de nuevo, decíamos al principio, es imposible no saber de qué se está hablando en estos versículos que acabamos de ver. O sea, creo que si le preguntáramos a un niño de 10 años, él nos va a decir, se está hablando del amor. O cuál es la palabra la palabra que más se destaca, el amor, obviamente. Entonces, es claramente el amor. Pero lo vemos a lo largo de su palabra, porque esto es interesante. No solamente lo vemos en estos versículos, sino que a través de toda su palabra, a través de toda la Escritura, podemos ver el amor de Dios. Y por ejemplo, podríamos destacar muchos versículos. O sea, creo que nos llenaríamos de versículos en esta hora, pero versículos como el de Salmo 136. Y ese salmo tiene una característica, porque si ustedes se dan cuenta cuando lo van leyendo, dice una característica de Dios y dice, porque la misericordia de Dios es para siempre, dependiendo de la versión, obviamente. Y dice otra característica de Dios, porque la misericordia de Dios es para siempre, y así lo va repitiendo. No sé si se acuerdan de ese salmo, ya, para que los que no se acuerdan, vamos a ir rápidamente y hacerlo solamente algunos versículos nomás para no estar demorándonos tanto. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Acá en esta versión dice, porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Dios, al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. De hecho, en la iglesia donde yo vengo, de la iglesia de mi abuelo, me acuerdo un hermano que hizo este ejercicio. Entonces, él leía la parte donde acá dice, al único que hace grandes maravillas, y la gente que estábamos acá, como los hermanos sentados en las bancas, decíamos, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia, repetíamos los hermanos que estábamos abajo. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí muestra el amor de Dios. También en el Salmo 36, del 5 al 6, expresa poéticamente cómo es el amor de Dios, diciendo, tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Bonito ese como poema que está presentando este salmo. Jeremías dice en Jeremías 31:3 dice, Dios dice, con amor eterno te he amado. Qué impresionante ese amor, porque de nuevo, o sea, uno cuando estaba en todo ese tiempo de querer conquistar a su... En Chile le llamamos polola.
en otro lugar novia, no sé cómo le llaman en otros países, pero bueno, cuando uno estaba en ese tiempo del noviazgo y conquistando a su futura esposa, obviamente que uno le dedicaba palabras bonitas, entonces te imaginas decirle con amor eterno te estoy amando, oh amada mía. Pero acá Dios es el que está expresando esto, diciendo con amor eterno te he amado, porque Él es eterno. Entonces, qué lindas las palabras que Dios está diciendo hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Pablo en Romanos 8, del 35 al 39, dice, ¿quién nos separará, quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Qué maravilloso eso, o sea, tómate un tiempo y gózate en esos versículos, lo que está diciendo la palabra de Dios en esta hora. Hasta se me pone la piel de gallina diciendo esto, porque es interesante, o sea, que Dios te diga, con amor eterno te he amado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Gloria al Señor, aleluya, gracias Señor. Entonces, esto nos hace pasar al punto siguiente que hemos también destacado para ayudarnos en el día de hoy. El amor viene de Dios. ¿Te das cuenta que el amor viene de Dios? Si alguien se está preguntando, ¿de dónde habrá salido el amor? El amor viene de Dios. Y conectándolo con el tercer punto, porque Dios es amor. No es todo amor. El amor, Dios es amor. Entonces, por eso el amor viene de Dios. Entonces, de nuevo, aquí hay algo bien que debemos dejar y entender claramente con lo que Dios nos está diciendo en esta hora, que el amor viene de Él. Es que Dios no ama. Recién dábamos el ejemplo de los enamorados, de estos pololos, como yo les decía, como le dicen en Chile, que expresan su amor el uno al otro. Pero esto es interesante y aquí es donde nosotros tenemos que entender algo y que quede claramente en el día de hoy. Porque si el amor viene de Dios, Dios no ama de la manera que nosotros amamos. Y eso es algo que nosotros debemos entender y que tiene que quedar claro en esta hora. Porque Él no ama como tú amas ni como yo amo. ¿Te das cuenta? Eso es algo bien interesante. ¿Por qué no? Porque nosotros si nos hacemos esta pregunta, ¿por qué nosotros amamos a alguien o amamos algo? Porque, de nuevo, o sea, sí, uno tiene una persona que ama, en este caso, a su esposa o a su futura esposa, a su futuro esposo, pero también tiene algo que ama. Por ejemplo, hay gente que ama su carrera universitaria o su trabajo. Y no estoy diciendo con esto, y aquí no me quiero poner grave ni nada por el estilo, pero en ese sentido no está malo amar su carrera, amar su casa. Ahora, cuando ya eso sobrepasa el amor de Dios, obviamente que ahí hay un problema. Cuando tú estás amando más las cosas que Dios, ahí hay un problema. Pero ese, de nuevo, ese creo que es un tema, como dicen por ahí, harina de otro costal, quizás para otro tema. Pero el tema es que nosotros amamos algo o alguien. Tenemos un amor por algo o por alguien. Entonces, ¿por qué nosotros sentimos ese amor? ¿Por qué crees tú que nosotros sentimos ese amor por algo o por alguien? Y la respuesta a esa pregunta es porque nosotros le encontramos un atractivo a ese algo o a ese alguien. ¿Te das cuenta? Me gustó esa chica porque es bonita, es atractiva. O ese chico porque es atractivo. O me gustó ese algo de, no sé, esa carrera porque es atractiva. Me gusta, no sé, una vez cuando estábamos buscando casa con mi esposa, pasamos por un barrio y yo le decía, me gustó este barrio, lo encuentro bonito, me gustaría vivir acá. Y gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de vivir en ese barrio. Pero de nuevo, nosotros tenemos un sentimiento hacia algo o hacia alguien. Por eso lo amamos, por eso lo deseamos, por eso lo queremos. Pero Dios no ama de la misma manera que nosotros amamos.
De hecho, mira, vamos al libro de Deuteronomio, porque eso es lo interesante de cómo es el amor de Dios. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Y pon atención a lo que está diciendo acá en estos versículos. El Señor, versículo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo. No es porque eran más bonitos, no era porque eran un gran número, no. Pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está diciendo Deuteronomio en esto? Es que no hay nada atractivo de nosotros que a Dios le llame la atención. No hay nada que tú tengas que a Dios le llame la atención. No hay nada. Entonces, de repente uno quiere usar hartas expresiones chilenas, pero sé que hay muchas cosas que no se entienden. Una vez estaba escuchando cómo hablan los venezolanos y me llamó la atención que usan hartos animales igual que los chilenos. Usan varias expresiones usando a los animales para expresarse. Y me llamó la atención que como latinoamericanos y sudamericanos usamos harto como que las mismas expresiones y nos tomamos de eso. Entonces por eso les digo, de repente me dan ganas de usar harto modismo chileno, pero no quiero hacerlo para que otras personas que están viendo de otros países también puedan entender lo que uno está hablando. Pero en nosotros no hay nada atractivo. Entonces, en esta hora yo lo que quiero hacer es bajarte de la nube y no te creas el cuento, como se dice. No te creas que tú tienes un atractivo que le llama la atención a Dios. Porque como estaba diciendo Deuteronomio, o sea, Dios no los escogió porque ustedes eran el pueblo más grande, no, eran el más pequeño. O sea, eran la cosita más pequeña ahí que estaba y Dios los escogió y los hizo su pueblo. Hizo promesas sobre ustedes. Entonces, de nuevo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esos versículos es que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios se sienta como, oh, qué impresionante es esta persona y la voy a amar, como nosotros amamos. Como te decía yo del ejemplo de, oh, me encantaría poder vivir en este barrio porque es bonito. Me gustaría comprarme ese auto porque lo encuentro bonito, lo encuentro bueno. Me gustaría poder casarme con esa niña porque la encuentro bonita, la encuentro atractiva. Me gustaría casarme con ese joven porque lo encuentro atractivo. Encuentro que me da seguridad. Entonces, nosotros siempre ponemos un algo o una condición para amar. Dios no. Dios no ama como nosotros. Por eso, como decía esa frase, Dios no ama de la manera que nosotros amamos. Entonces, quiero que escuches esto con mucha atención porque, de nuevo, te estoy bajando un poquito el ego, el egocentrismo que muchas veces nosotros tenemos. Y esto me golpeó bien fuerte a mí también personalmente, porque Dios me ama o Dios te ama cuando yo no quería saber de Él. Dios te amó cuando tú no querías saber de Él. Dios me amó cuando yo no me interesaba absolutamente en nada de Él. Cuando era su enemigo. Cuando estaba en contra de Él, Él me amó. Él te amó. Cuando tú eras su enemigo, Él te amó. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. De nuevo, no había nada atractivo en nosotros que a Dios le atrajera. ¿Te das cuenta que el amor viene de Dios? Entonces, nosotros éramos pecadores que merecíamos la muerte, lo que dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso éramos nosotros, pecadores, y merecíamos la muerte. Pero el Señor nos entregó esa dádiva, ese regalo,
para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú te topaste con esta transmisión, si alguien te la hizo llegar y no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puedes tenerlo y puedes ser amado por Dios. Entonces, al igual que estábamos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23, como dice Romanos 3:23, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero de nuevo, no quiero no quiero parafrasear tanto los versículos para que los que no lo conocen muy bien lo puedan conocer bien y entender bien. Y ahora voy a la versión Nueva Traducción Viviente, 3:23 al 26, y mira lo que dice: pues todos hemos pecado. No hay nadie que pueda alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No hay nadie. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Eso es muy importante que entendamos, hermanos. Dios es justo. Dios es justo. Y como está diciendo acá, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Si tú eres pecador, si tú en estos momentos estás condenado a la muerte eterna, si crees en Cristo Jesús, si crees que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para cubrir tus pecados, hoy puedes ser salvo. Entonces, lo que nosotros debemos entender y lo que Juan nos está diciendo en los versículos 9 y 10, y que es algo que no debemos dejar pasar así a la rápida ni tomarlo así a la ligera, es que en esto se manifestó el amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios. De nuevo, no dejemos pasar estos versículos así tan rápidamente, lo que nos está diciendo Juan. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. Pon atención a lo que está diciendo la palabra de Dios en esta hora. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Entonces debemos prestar atención a lo que Juan está diciendo en estas palabras, ya que lo que sigue a eso es algo muy importante. Es muy importante lo que está diciendo, y en este caso dice el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 9. Entonces, dice Juan, no nos está diciendo Dios manifestó su amor cuando habló, por ejemplo. No manifestó su amor cuando nos creó. No manifestó su amor cuando nos dio sus promesas. No. Él no manifestó su amor cuando hizo esas cosas. No. Juan está diciendo, Dios se manifestó cuando envió a su Hijo. De nuevo, lo que está diciendo el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Te das cuenta? Dios envió. En eso se está manifestando el amor de Dios. Él dio a su Hijo. Él entregó a su Hijo. Leíamos recién el famoso versículo, recitábamos recién el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo unigénito. Entonces esto nos lleva al tercer punto, que sería: Dios es amor. ¿Te das cuenta? Él es amor. 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, y hermanos, por favor, te pido que pongas atención en lo que la palabra del Señor está diciendo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es por medio de Cristo, es solamente por Cristo. No hay nada fuera de Cristo, siempre es Cristo. Todas las cosas nos llevan a Cristo. Dios no hace absolutamente nada a través de la persona de Cristo. De hecho, Colosenses lo dice claramente: todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él. Todo fue hecho por Él, por medio de Él. Todo es Cristo, o sea, todo sale de Cristo. Todo está centrado en la persona de Cristo. Y como decía este versículo, tomando el tercer punto, el título del tercer punto, que Dios es amor, pues Dios hizo que Cristo, Dios, el Padre, hizo que Cristo, su Hijo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, por tu pecado, por mi pecado, para que nosotros, hoy en día, siendo sus hijos, pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Me encanta lo que dice Romanos en el capítulo 5, y es una de las partes preferidas de este libro que me encanta, el libro de Romanos. Versículo 1 del capítulo 5: por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Lo que está diciendo este versículo, y conectando lo que está diciendo 2 Corintios 5:21, es que la relación entre nosotros, y lo hemos comentado en otras ocasiones, entre Dios y el hombre estaba rota. Cuando Adán y Eva pecaron, la relación se cortó. Esa relación que tenían de intimidad entre Adán y Dios, esa relación, cuando pecó Adán, se rompió. Y Dios vino a restablecer esa relación que había estado rota. Porque la mirada y la actitud que Dios tenía hacia ese hombre pecador era una relación de no, valga la redundancia, no relación, no relacionarse. Y Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos reconcilió y ahora tenemos paz para con Dios y podemos relacionarnos con Él. Y Él nos ve como personas santas, solamente, de nuevo, ¿por quién? Por la persona de Cristo. Entonces, eso es amor, eso es que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, cambiémosle Dios es amor, pongámosle signo de pregunta. Entonces, te pregunto hoy en día, con lo que estamos viendo, ¿acaso entonces Dios es amor? ¿Te das cuenta lo importante de lo que Juan nos está diciendo en estos versículos? Dios decidió amarnos a pesar de cómo nosotros éramos, y para que su justicia fuera satisfacida o satisfecha, sacrificó a su propio y único Hijo para que tú y yo tuviéramos una relación con Él perfecta. Hay algo que a mí, en lo personal, hermanos, me vuela la cabeza, que es entender la relación que había antes de que Cristo viniera a este mundo a morir por nosotros. La relación que había entre el Padre y Cristo. Era una relación, pero así ya, lo voy a poner ahí para que se vea bien, apegada. Se gozaban en uno al otro. Se deleitaban, la Trinidad se deleitaba.
El Padre se deleitaba viendo al Hijo, el Hijo se deleitaba viendo al Padre y al Espíritu Santo, y los tres se deleitaban y se gozan entre ellos. Por eso te digo, Dios no necesita de nosotros, Dios no se impresiona con nosotros. Dios no se vuelve loco con nosotros, Dios se vuelve loco con su Espíritu, con su Hijo. Y lo que Dios está haciendo es querer compartir ese gozo con nosotros el día de hoy. Pero como esa relación estaba mala, estaba rota, tuvo que sacrificar a su propio Hijo para que esa relación entre tú y Dios se corrigiera. Y sacrificó a su propio Hijo. Entonces, yo te invito a que tú te preguntes en esta hora, y bien en serio, ¿hay algo en nosotros que pueda atraer a Dios? ¿Hay algo en ti que pueda atraer a Dios, que Dios pueda decir, wow, cómo ora ese hermano? Oh, cómo canta ese hermano. Oh, cómo sirve ese hermano en la iglesia. Cómo hace estas cosas este hermano. Wow, o esta hermana. No hay nada que le impresione a Dios de lo que tú haces. Y por favor, no tomes esto como algo de, qué fome. Entonces eso me desanima si yo no le impresiono a Dios. No, es que cuando Dios nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Porque esa relación se restableció solamente por el sacrificio de Cristo. Entonces cuando Él nos ve, ve a Cristo. Entonces, como le escuché a un gran hombre de Dios decir esto, que no hay nada que impresione más a Dios que el sacrificio de su Hijo. No hay nada que impresione más a Dios que el sacrificio de su Hijo. Y cuando tú tienes a su Hijo en tu corazón, Él te va a estar mirando y Él va a estar diciendo, me gozo también contigo, porque tú tienes a mi Hijo en tu corazón. Entonces nosotros no podemos hacer cualquier cosa para impresionar a Dios y no lo lograremos nunca. Nunca podremos lograr hacer nada que podamos impresionar a Dios. De nuevo, estas personas que van así en Chile en diciembre, el 8 de diciembre, siempre hay personas que hacen esta tradición, y creo que en México también pasa lo mismo, y me parece que en otros países también, porque somos latinoamericanos, como decía una canción, o sudamericanos, en donde tenemos casi las mismas costumbres, y el 8 de diciembre se hace como nosotros le llamamos, pagar la manda, en donde hay gente que se arrastra y camina, va con sus codos ahí, o van de rodillas, y eso está demostrando un sacrificio enorme que ellos están mostrando a la Virgen, no a Dios, a la Virgen, para que la Virgen pueda cumplirle esas promesas que ellos necesitan para sus vidas, o que ella pueda cumplirle eso que ellos le están tanto pidiendo y deseando. Entonces no hay nada de nosotros que pueda impresionar a Dios, ni incluso aunque camináramos y diéramos vuelta al mundo entero con nuestros codos, con nuestras rodillas, no hay nada de eso que pueda impresionar a Dios. Señor, yo he levantado iglesias aquí, allá, y fui a este país y he recorrido por todo el mundo levantando iglesias. Eso nunca va a impresionar a Dios. Lo único que ha impresionado a Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que impresiona a Dios es su Hijo. Por eso te digo, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios te está mirando porque está viendo a su Hijo. ¿Qué es lo que decía el versículo 10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como el sacrificio, o como dice esta versión, como la propiciación por nuestros pecados. Y Romanos 5:8 nos está diciendo también, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si puedo transmitirte esto en esta hora, gózate en el Señor al escuchar estas palabras.
Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo nosotros pecadores, en que nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Yo a este tema que estamos viendo el día de hoy, le puse por título El amor de Dios versus el amor de nosotros. O el amor nuestro. Sí, ese es el título para ser más claro y más específico. El amor de Dios versus el amor nuestro. Y aquí lo que me llama la atención, donde yo podría decir que es donde yo podría llamar el versus del título que yo le puse a este tema. Porque acabamos de ver en estos 3 puntos que Dios muestra el amor de Dios, el amor viene de Dios y el amor es de Dios. Entonces aquí hay un problema bien serio en nosotros que es la razón del por qué estamos hablando o estudiando de esta primera carta de Juan. Y si ustedes se recuerdan, esto surgió porque en el primer tema, antes de que comenzáramos el primer capítulo de esta carta, vimos un tema anterior a ese que se llama la imagen de Dios. Si tú no lo has visto, te invito a que lo veas y que vayas ahí y en la página nuestra de Jack Forever, que busques ahí el tema que se llama la imagen de Dios. Y por esa razón comenzamos a estudiar el libro de Primera de Juan. Y yo les decía en ese momento, podríamos haber tomado cualquier libro para estudiar y aprender más de la imagen de Dios. Pero yo les estaba diciendo que este es el problema principal que nosotros tenemos, en el cual nosotros estamos estudiando esto. Porque la imagen de Dios, como está distorsionada en nosotros, no sabemos cómo amar. Ese es nuestro problema. Y de nuevo lo repito, como la imagen de Dios está distorsionada en nosotros no sabemos cómo amar. Ese es el problema. ¿Y por qué nosotros tenemos la imagen de Dios distorsionada? Mientras más conozco a Dios, más fácil es amar a las personas. Ese es nuestro problema. Como no lo conocemos, nos cuesta hacer lo que dice esa frase. Entonces, cuando Juan está diciendo en el versículo 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Pero como nosotros no sabemos cómo amar, porque nuestro amor, o mejor dicho, es el amor de Dios versus nuestro amor, como la imagen de Dios en nosotros está distorsionada, como no tenemos mucho conocimiento de Dios, como no estudiamos mucho de la palabra, como no pasamos mucho tiempo estudiando las riquezas que Él nos ha dejado en su palabra, no conocemos y no sabemos cómo amar. Y no amamos como Dios. Por eso te decía, Dios no ama como Dios, como nosotros amamos. El amor de Dios es totalmente diferente al de nosotros. Nosotros siempre vamos a amar a algo porque nos atrae, porque nos gusta. Dios no. Él decidió amarnos a pesar de lo que nosotros éramos. De hecho, ¿para qué estamos con cosas? Cuando estaba la niña linda ahí en el colegio y te gustaba porque era linda, no mirabas a la que era más feita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú mirabas a la que era más atractiva. Pero Dios no es así como nosotros. No se deja llevar por lo atractivo, como decía en el libro de Deuteronomio. Entonces, ese es nuestro problema, porque la imagen de Dios, como está distorsionada en nosotros no sabemos cómo amar. Entonces, cuando yo tengo dificultad en amar a nuestro hermano, en este caso, yo tengo una concepción defectuosa de la imagen de Dios. Ese es el problema. Ahora, miren el contraste con Dios, porque Cristo nunca tuvo problemas en amar a los demás, ya que Él es la imagen perfecta de Dios. Por eso Él no tenía problemas de amar, porque Él es la imagen perfecta de Dios. Entonces, eso es lo que Él hacía, amar sin condiciones, sin ese amor que nosotros estamos sintiendo.
Yo amo por esta circunstancia, porque es más atractivo para mis ojos. A mí me gusta este barrio porque es más atractivo para lo que a mí me gusta. Me gusta este pantalón porque me gusta cómo me queda. Ahora, obviamente, de nuevo, o sea, no vamos a entrar en detalle, pero de nuevo, no quiero perder el tiempo en eso, pero Dios no ama como nosotros amamos. Entonces, ¿por qué cuando más conozco a Dios me resulta más fácil amar a las personas? De nuevo, ¿por qué cuando más conozco a Dios me resulta más fácil amar a las personas? ¿Por qué crees tú eso que pasa? Porque ¿qué es lo que estaba diciendo el versículo 7? Lo que nos decía el versículo 7. Porque el amor es de Dios. Por eso nos resulta amar mejor a las personas cuando más conozco a Dios. Porque el amor es de Dios. Ese es el resultado. Cuando conozco más a Dios, amo más a las personas. Entonces, mientras menos conozco a Dios, voy a amar menos a los demás, obviamente. Mientras menos conozca a Dios, menos voy a amar. No me va a interesar absolutamente nada lo que le pase a los demás. No me interesan. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto mi sombra. ¿Se acuerdan las frases típicas que habíamos destacado en algunas transmisiones anteriores donde decía que ámate a ti primero? ¿Te acuerdas? Ese es nuestro corazón. Entonces, ¿de qué manera o forma la imagen de Dios me ayuda a amar de una mejor manera? Mientras mejor veo a Dios, peor yo luzco. Mientras mejor veo a Dios, peor yo luzco. Mientras peor yo luzco, más humilde soy, menos crítico, más tolerante. Mientras más conozco a Dios, mejor yo luzco. Y eso es bueno. Mientras mejor yo luzco, peor lucen los demás. Porque yo empiezo a tomar una posición de, aquí estoy yo. Mientras mejor lucen los demás, menos yo quiero amarles. Y de nuevo, es porque Dios no ama de esa manera. Entonces el versus es el versus ese que yo había puesto en el título. ¿Amamos como Dios? ¿Te resulta entonces más fácil entender ahora lo que está diciendo Primera de Juan 3, 16 al 18? Y a lo mejor alguien se está preguntando, ¿y qué dice Primera de Juan 3, 16 al 18? Esto es lo que dice Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y de hecho, en el libro que también habla de algo muy parecido, que es el libro de Santiago, ahí en el capítulo 2, versículo 15, que dice algo muy parecido. ¿Qué pasa si entra un hermano a la iglesia? ¿Cómo vamos a actuar? O sea, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, ya, ándate tranquilo para la casa, yo voy a orar por ti, si no tienes nada para comer, no te preocupes, yo voy a pedirle al Señor que te bendiga? Eso no es amor real. Tiene que demostrarse el amor. Entonces son dos capítulos muy parecidos en lo que están diciendo. Entonces, ahora a mí me resulta más fácil entender estos versículos cuando estoy entendiendo que yo debo amar como Dios ama a mi hermano, a mis hermanos en la iglesia. Debo amarlos como Dios ama, no con ese amor que el hombre tiene hacia las cosas, como estábamos diciendo, o hacia algo, o hacia alguien, con una condición. Yo no amo a Dios por una condición. No, yo tengo que amar a mi hermano como Cristo lo ama y como Cristo también me ama a mí. Y estos pasajes están gritando muy fuerte hacia nosotros y nos está diciendo claramente, amemos como Jesús, amemos como Jesús. Eso es lo que están gritando estos versículos. Amemos como Jesús, debes amar como Cristo amó.
En esto consiste el amor, en que nos amemos unos a otros. Hay una frase que yo he mencionado en otras ocasiones y la quiero decir en esta oportunidad porque cae también, pero perfectamente. Y se la escuché a un pastor muy querido que él decía, tú no puedes decir que amas a Dios, pero a su iglesia no la soportas. Tú no puedes decirle a Dios, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero a tu iglesia no la paso. Ahí déjamela. No. Yo a ti te amo con todo mi corazón, pero a tu iglesia, a tu esposa, no la paso. No la soporto. No tiene consistencia, no tiene sentido lo que uno está diciendo. ¿Cómo yo digo amar a Dios, pero no estoy amando a mi hermano? No tiene sentido, es absurdo. Entonces Juan decía en el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Qué quiere decir entonces Juan con esto? Que nuestro problema no es el otro, no es mi temperamento. Mi problema es el conocimiento de Dios. Esa imagen distorsionada que tenemos de Dios. Por eso no sabemos amar. Ese es el problema. Que la imagen de Dios que hemos formado en nosotros está defectuosa, está ahí borrosa. Y es lo que tenemos que corregir. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros? ¿De qué forma nosotros nos comportamos? Cuando sabemos que un hermano nos ha hecho algo malo, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cuál es tu actitud hacia ese hermano que actuó mal contigo? Pongámosle, pecó contra ti. ¿Cuál es tu actitud hacia él? Porque nosotros debemos pensar esto. Cuando nosotros pecamos, ¿contra quién pecamos? En este caso, pecamos contra Dios. Cuando le hacemos un daño a alguien, obviamente le hacemos ese daño a alguien, pero directamente también pecamos contra Dios. Entonces, ¿cómo actúa Dios con nosotros? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Él nos hace, por ejemplo, la ley del hielo, que es, si alguien no entiende ese término, la ley del hielo es yo no te hablo. Soy indiferente contigo, no te tomo en cuenta. ¿Cómo nos trata Dios? ¿Nos trata mal? ¿Nos trata despectivamente cuando nosotros pecamos contra Él? ¿Qué nos está diciendo Juan en el capítulo 1? En el versículo 9. Y miren, por eso les digo, esta carta está llena de amor, lo que decíamos al principio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No a medias, de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos. De esa manera es como Dios actúa con nosotros. Nos limpia de toda maldad. Entonces yo pregunto nuevamente, ¿estamos nosotros amando a nuestros hermanos como Jesús nos ama? ¿Actuamos de la misma manera? Ahora, ya, digamos que el hermano no pecó contra mí, porque como yo soy la figura en esta película, soy el protagonista de esta película, entonces como a mí me pasaron a llevar, yo me siento afectado con esta situación. No me pasaron a llevar a mí. El hermano pecó. El hermano cometió un grave error. ¿Cómo actúo yo con el hermano? ¿Lo ayudo? Hermano, quiero orar por ti, quiero ayudarte, quiero juntarme contigo, que oremos juntos, que compartamos juntos la palabra. ¿Tenemos la misma actitud que Dios tiene hacia nosotros? ¿Somos fieles, somos justos, perdonamos, ayudamos? ¿Qué es lo que les dice el Señor Jesús? Si alguien te pide llevar una carga una cierta distancia, tú no la lleves a esa distancia, sino que llévala aún más. Y en fin, y da un montón de descripciones. Si te pide esto, dale esto otro. Dale más, siempre dale más. Muestra el amor, muestra el amor. Entonces, ¿estamos queriendo mostrar nuestro amor hacia los demás como debiera ser, como el amor de Cristo? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estás haciendo lo que Cristo hace con nosotros?
Como dice su palabra, así como de gracia nosotros hemos recibido, ¿estamos dando de gracia a los demás? Por eso te digo, cuando tú has pecado y llegas delante de la presencia de Dios y le dices, como nos decía Juan recién en este versículo 9 del capítulo 1, Señor, he pecado contra ti, perdóname. ¿Cuáles son las palabras que escuchamos de Dios? No. Piénsalo unos días y después te acercas a mí a hablar. Dios en su palabra, por eso te digo, en su palabra nos muestra tanto amor. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, donde encontraréis el oportuno socorro para sus almas. O sea, en ningún momento Dios está diciendo, no quiero que se acerquen. Cuando ustedes pequen, por favor, tómense unos días, porque el olor de pecado que ustedes tienen no me gusta, me desagrada. Por favor, no se acerquen. No, Él está diciendo, acércate confiadamente. Al que busca va a encontrar, al que llama se le abrirá. Ahí está mostrando amor Dios hacia nuestras vidas. El que viene a Cristo no se le va a rechazar. Pero de esa misma manera que Dios actúa con nosotros, es de la manera que también nosotros tenemos que actuar. Por eso el título de este tema es el amor de Dios versus el amor de nosotros. Y aquí es donde tenemos dos polos, en donde Dios muestra su amor y donde nosotros debiéramos mostrar el mismo amor que Dios tiene hacia con nosotros, con los demás. Entonces, para que eso pase, para que nosotros podamos amar de una mejor manera, lo que estábamos diciendo recién, primero debemos mejorar la imagen de Cristo que tenemos distorsionada. Debemos hacer crecer más y más su imagen en nosotros y vamos a estar haciendo lo que Juan nos estaba diciendo en el versículo 1. Perdón, en el versículo 7 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y le voy a agregar el 8, el que no ama, que es la canción que estábamos interpretando hace poquito. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo vamos a amar como Dios ama? Cuando lo conozcamos mucho mejor y empecemos a corregir esa mala imagen que tenemos, esa mala imagen que nosotros nos hemos hecho de Dios por la falta de escudriñar las Escrituras, por no buscarlo como corresponde. Quiero terminar en esta hora leyendo la segunda carta de Juan, una carta bien cortita. Y de nuevo, ¿cuál es el sobrenombre el sobrenombre que se le decía a Juan eran los hijos del trueno? A su hermano y a él le decían los hijos del trueno, no parece que eran bien explosivos, pero también lo conocemos como el discípulo del amor. Y mira lo que está diciendo Juan en su segunda carta. Y como que todo se conecta con lo que estamos hablando en esta hora. Dice, saludo el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, palabras que hemos escuchado en esta carta, en la primera carta de Juan, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Pues muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
ese es el engañador y el anticristo. Palabras bien parecidas a lo que estábamos viendo en transmisiones anteriores. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Y como decía en versículos anteriores, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Juan nos invita en esta hora a que podamos morir a nosotros y vivir en Cristo, y que su imagen crezca en nosotros para que podamos amar como Cristo. Que el Señor te bendiga en esta hora. Espero que te haya ayudado este tiempo en el cual hemos estado viendo esta palabra. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios para que nos ayude en este diario vivir. Porque la verdadera pelea no es en este momento, es cuando apagamos la cámara, cuando vivimos nuestra vida día a día, es donde tenemos que crecer en amor y crecer en conocimiento de la verdadera imagen de Dios. Señor, en esta hora te agradecemos, primero que todo, por el amor tan grande que tú nos has entregado a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tienes un amor infinito, un amor eterno, como decía tu palabra. Con amor eterno te he amado. Gracias, Señor, por el amor que tú tienes por nosotros. Te alabamos, Señor, y te reconocemos en esta hora. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque no había ninguna cosa que te atrajera de nosotros hacia ti. No hay nada perfecto en nosotros, Señor, que te llame la atención. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, y tú nos has amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, en esta hora yo te ruego por esas personas que no te conocen y que se conectaron, que les llegó esta transmisión, que puedan sentir ese amor en esta hora a través de esta transmisión. Tu amor traspasa el internet, países, fronteras. Trae salvación, Señor, al que lo necesita en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor. Pero también en esta hora te pedimos que tú nos ayudes a conocerte más y más, que tu imagen crezca en nosotros, Señor, para que podamos amar como tú amas. Señor, yo quiero amar como tú amas. No quiero mirar el atractivo de las personas, no quiero mirar lo que me gusta de las personas para decir, por esta razón lo voy a amar. No, Señor. De la misma manera que tú me has amado, amar a mis hermanos. Caminar la milla extra con ellos. Si hay alguno en necesidad, ser de bendición para ellos. En el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo obre en mi vida y obre en la vida de mis hermanos. Gracias por tu palabra, porque llega en el momento justo a nosotros. Pero por sobre todas las cosas, Señor, nuevamente, gracias, porque tú no nos amas como nosotros como nosotros amamos. Tu amor es perfecto, tu amor es eterno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición este tiempo y recuerda, como decíamos al principio, no te olvides de compartir
esta transmisión, no te olvides de darle me gusta, porque de nuevo, no es por tener más suscriptores o seguidores, es simplemente para que podamos llegar a más personas con el mensaje de Cristo. Es simplemente eso. Hermanos, regálanos ese me gusta, no por por favor, te lo suplicamos, por favor, danos el me gusta para ser más famosos. No. Para que podamos llegar a esas personas que lo necesitan. Este es un mensaje que necesita ser predicado hoy en día, en donde hay gente que se está quitando la vida, hay gente que está perdiendo todo porque no tiene una salida, y esa salida es Cristo, y lo necesitan, y nosotros podemos ser de bendición. Amemos como Dios ama. Que podamos compartir esta transmisión. Y no solamente esta, sino que las transmisiones en las cuales nosotros también somos parte, ya sea de nuestra iglesia local o de hermanos que también seguimos en otras redes sociales, que podamos ser de bendición para que el Evangelio vaya creciendo y muchas más personas lleguen al conocimiento del Señor. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo quiere. No se te olvide de compartir el video, darle me gusta, y gracias por estar con nosotros. Nos vemos, que el Señor te bendiga.